Yo quiero predicar algo que Dios puso en mi corazón esta tarde, hermanos. Dios ha sido bueno. ¿A cuántos les gusta descansar? ¿Cuántos les gusta el descanso? ¿Cuántos disfrutan el descanso? Ahora, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. El descanso es importante para el cuerpo, médicamente hablando. El descanso es vital, hermanos. Algunos se exageran. ¿Cuántos dormilones hay aquí? Hay gente que hermano, que hasta de lado y mal acomodado se duermen. ¿Sí han visto esos dormilones? Boca abajo, hermanos, con una almohada arriba. Y hay otros que necesitan preparar la cama y que la almohada esté así, ¿verdad? Y que la temperatura y que la luna salga a cierto grado para dormir. Y hay algunos hermanos que ahí en la sala, hermano Héctor, con la cabeza así, y dicen: oye, ¿por qué no descansé? Pues estabas de lado, mijo. Sí les ha pasado a esa gente que duerme, que es dormilona. Y es muy importante descansar. De hecho, hermanos, si no duermes, ¿cómo crees que amaneces al siguiente día? ¿Cómo andas? No, hombre, hermano, quieres golpear a medio mundo. Te levantas y el esposo se levanta así medio dormido y: ¿cómo amaneciste, mi amor? Y no, hombre, los ojos de fuego, hermano. Un almohadazo en la cabeza. Yo recuerdo a mi esposa cuando nacieron mis hijos. Yo me desvelaba con ellos a prepararle la teta. No, la verdad es que no. Y entonces yo tengo un sueño muy bueno, hermano Héctor. O sea, me duermo y, hermano Sammy, me desconecto. ¿Usted tiene buen sueño o no tiene buen sueño? Más o menos, o es de los delicados. Y entonces, hermana Carmen, yo me levantaba en la mañana temprano y le decía y me levantaba, hermana Jessica, y estaba mi esposa despierta. Dije: no, se levantó temprano a darle algo al niño. Y me levantaba, yo no sabía que no había dormido toda la noche. Y me levantaba: ¿y cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No, te quiero mucho, me decía. Porque el descanso es importante. El descanso es vital. Y mira lo que produce el descanso. Dice que el descanso, el dormir, aumenta nuestras defensas. ¿Saben ustedes que cuando uno duerme, nuestro cuerpo se regenera en la noche? Y dormir es en la noche. En el día no funciona igual. Es más, cuando dicen que estás enfermo, dicen: duérmete, y te levantas diferente, porque tu cuerpo se regenera. Dice que dormir produce buen humor. A algunos de ustedes les falta dormir, se me hace. Dormir, mire, dormir controla tu apetito. Si duermes, comes menos. A algunos también les hace falta dormir. Nos hace falta, hermano. Oye, ya todos los que voy, y ustedes también, ya los tengo detectados, los que me dijeron que estaba más gordito, Dice que dormir, descansar, controla tu apetito. Dormir te ayuda a controlar la ansiedad, el estrés. Dormir te produce más concentración y más productividad. ¿Sabes que dormir también cuida tu corazón? Descansar también cuida tu corazón. Descansar también te hace ver más joven. Hay muchas cosas buenas en el descansar. De hecho, Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Gracias a Dios por el descanso. Y Mateo 11:28 dice: ¿qué dice Mateo 11:28? Venid a mí, todos nosotros, los que estáis trabajados y ¿qué? Y cargados, y yo os haré descansar. Si el descanso humanamente, escúchenme bien, es importante, es más, es vital para nuestra vida. ¿Sabes que si no duermes te puedes morir? El cuerpo necesita descansar. ¿Se imaginan
el descanso en Dios, lo que produce a nuestro corazón, descansar en Él, es algo que necesitamos como cristianos. El descanso es importante. Descansar en Dios, hermanos, es vital para el cristiano. Una de las cosas, y hablando del descanso, con las que más luchamos la gran mayoría de los cristianos, es con nuestras emociones, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestro estrés. Y la palabra de Dios dice que hay que venir a Él para descansar. No podemos descansar en nadie más que en Él. No podemos descansar en nuestras fuerzas, no podemos descansar en nuestra economía, no podemos descansar en nuestra sabiduría. Tenemos que aprender a descansar en Dios. ¿Y sabes cómo se descansa en Dios? Creyendo en sus promesas. ¿Si estás aquí conmigo? Creyendo en sus promesas. Las emociones, nuestros sentimientos, hermanos, producen que no descansemos. Pero tenemos que descansar en Dios, pero tenemos que descansar en la palabra de Dios. ¿Si estás aquí conmigo? Hay una historia en la Biblia, por más de todos conocida, la historia de David y Goliat. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Hay muchos cantos de los niños de David y Goliat, ¿o no? Si hay un canto de David y Goliat, hermana Keila, hermana Carla, sí hay. ¿Cuál es? Yo no me acuerdo el de Sansón, me acuerdo el de... Oye, qué bárbaro, me acuerdo el de Jonás. Jonás también tiene, ¿verdad? El chaparrito, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Pero en la historia, escúchame bien, de David y Goliat hay algo muy importante. Mira, vayamos a esa historia. Vayamos a esa historia. Primera de Samuel 17. Vayan, ¿cuántas veces la hemos leído? ¿Cuántas veces la hemos escuchado? La historia de David y Goliat, relatada en Primera de Samuel 17. Yo quiero hablar esta tarde la importancia de descansar en la palabra de Dios. Primera de Samuel 17 nos relata la historia de David y Goliat. Una historia, les digo, por más conocida. Y podemos irla parafraseando un poquito para no leerlo todo. Pero dice el versículo 1 que los filisteos, el pueblo que siempre estaba en contra de Israel, juntaron sus ejércitos para la guerra. Y también se juntó Saúl y sus hombres de guerra, los hombres de Israel, para presentar batalla contra los filisteos. Pero dice que en el 4 que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba ¿cómo? Goliat. Altote el Goliat, un gigante, hermanos. Y da lo que medía y lo que traía de su armadura. Pero en el versículo 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y pedía un hombre nada más. Dice: uno que venga y pelee contra mí. Y él decía: si ese hombre me gana, nosotros vamos a ser sus siervos. Si yo le gano, ustedes van a ser nuestros siervos. Y luego en el 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Y dice: dame un hombre. Tremenda esa historia, la hemos leído mucho. Y estaban ahí los 3 hermanos de David, pero todos estaban atemorizados. Pero dice que el filisteo venía por la mañana y por la tarde. ¿Durante cuántos días? 40 días. 40 días se paraba y desafiaba al pueblo de Israel y decía: denme un hombre.
y había miles de hombres ahí y ninguno se paraba. Oye, todos estaban atemorizados, aún mismo el rey Saúl. David llega, su padre le manda alimentos para sus hermanos, y estando ahí, hermanos, escucha cómo se volvió a parar Goliat en el 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gat, y salía entre las filas de los filisteos, y durante 40 días, ese día otra vez habló las mismas palabras, pero ahora había una diferencia. ¿Qué dice la Biblia? Las oyó David. Sí, 40 días se paraba y desafiaba y nadie decía nada, pero había un hombre ahí, un joven, que las escuchó. Dice que las oyó David. Y luego se para y dice David en el 24 que las oyó David y todos los varones de Israel. Y luego entre el pueblo de Israel se decía: ¿no habéis visto a aquel hombre temerosos, llenos de angustia? Y lo escuchaban provocar a Israel. Y luego David pregunta ¿qué le iban a dar a aquel que venciera? Y lo escucha su hermano en el versículo 28 y lo menosprecia, hermano. Se enoja con él y le dice: ¿para qué has venido? Te has venido aquí a burlar, tienes soberbia, tienes malicia. Y luego David en el 29 le dice: ¿qué he hecho yo? Dice: no es esto mero hablar. A ver, enfréntate a Goliat. Y empezó a preguntar, y hasta que Saúl escucha que David está preguntando y lo manda a traer. Y David le dice a Saúl en el versículo 32: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y luego trata de ponerle su armadura y le dice que él es siervo, un pastor de ovejas, y él es un hombre de guerra. Lo tratan de menospreciar. Y luego David dice y cuenta lo que Jehová había hecho en el versículo 37, cómo lo había librado de las garras de león, de las garras del oso. Y dice: y me va a liberar también de este filisteo. Tremendo, hermanos. ¿Sí van conmigo ahí? Y en el versículo 26, ya me adelanté un poquito, pero dice unas palabras que a mí, cada vez que las escucho, hermano, me hacen que se me enchine la piel. Dice en el versículo 26, cuando empezó a hablar: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque aquí está la clave del mensaje. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Se para David y dice: ¿y quién es este hombre incircunciso que venga y provoque a los escuadrones del Dios viviente? El único entre miles. Mira, necesitamos descansar en la palabra de Dios. 14 generaciones antes, escúcheme bien, iglesia, no me voy a tardar mucho. Recuerden, los miércoles predico poquito. 14 generaciones antes de esta batalla de David con Goliat, Dios había hecho un pacto con Abraham. Ese pacto está en Génesis 12:3. 14 generaciones había hecho un pacto Dios con Abraham. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. ¿Qué dice? Maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si algo estaba haciendo Goliat, era maldecir a los escuadrones del Dios viviente, hermano. ¿Y sabes qué? David se acordó de esa promesa. 14 generaciones
Pero nuestro Dios, había extendido y dado muchas promesas a todos los descendientes de Abraham. Pero para cumplir ese pacto que él había hecho con él, puso una condición. Y ese pacto era la circuncisión de todo varón. David estaba dentro de ese pacto porque él había cumplido con el pacto delante de Dios. Y cuando Dios le hace la promesa a él, a Abraham, él se incluye, hermano, porque él era un hijo de Abraham, de la descendencia. Él hace un pacto 14 generaciones después. Él recuerda esa promesa. Y cuando recuerda esa promesa, él dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que no tiene ningún pacto con Dios? Que por su mente, ¿cómo le pasa por su mente que puede conquistarnos si él no tiene un pacto con Dios? Por eso él dice la palabra: ¿quién es este incircunciso? Dice David. ¿Cómo? Abraham le creyó a la promesa de Dios, pero también David le creyó a Dios. A través de ese pacto, David se consideraba heredero del pacto. Se sentía indignado cuando llegó al campo de batalla y vio a todos corriendo y atemorizados, porque ahí estaba la promesa: el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Pero todos estaban atemorizados, todos estaban corriendo. 40 días Goliat se había burlado del pueblo de Israel. Escúchame bien: si alguno de los soldados, es más, si aún el mismo rey Saúl se hubiera acordado de ese pacto, ya hubieran matado a Goliat, ya lo hubieran matado. Pero ninguno se acordó. El temor, la frustración, el miedo los aterrorizó, que se olvidaron de ese pacto que tenían. 40 días se mofó. Y mira, escúchame bien esto: cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a las promesas de Dios, porque en la Biblia hay más de 3,000 promesas registradas para nosotros. Más de 3,000 promesas que aún siguen siendo válidas para nosotros. Hemos tolerado gigantes. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 1 año? ¿Por 2 años? ¿Por 10 años? Porque nunca hemos recordado esas promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y el enemigo se ha burlado, el enemigo del temor, el enemigo del desánimo, el gigante, hermano, de la frustración, el gigante de ese vicio que no puedes dejar, se ha burlado de nosotros porque no le creemos a las promesas de Dios. Una cosa es estar aquí y otra cosa es realmente creerle a las promesas de Dios. Porque cuando todo marcha bien, estamos muy bien. El problema es cuando las cosas no marchan bien. Ahí es cuando vemos las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Sí estás conmigo? David, 14 generaciones, y él se acordó de esas promesas. Y ahora, es triste, hermanos, que muchos hijos de Dios, pensamos que la Biblia no es aplicable para nosotros. Pero ¿sabes que esa promesa hecha a Abraham también es para nosotros? Si alguien te maldice, yo los voy a maldecir. Si alguien te bendice, yo los voy a bendecir. Y nos prometió ser una nación grande y bendecirnos. Mira lo que dice ahí, Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sabes por qué somos parte de ese pacto?
Gálatas nos da la respuesta. 3:29. ¿Cuánto tiempo esta tarde has tolerado al gigante en tu vida? ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 3:29? Y vosotros, se está hablando a nosotros, ya a los gentiles. Nosotros no somos judíos. ¿Habrá un judío aquí? Si hay un judío, mis respetos. Y si vosotros sois de Cristo, ¿tú eres de Cristo? Escúchame bien. Esto quiero que lo traigas en tu corazón. ¿Tú eres de Cristo? Dice la palabra de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ¿eres de Cristo? Si eres de Cristo, si hoy mueres vas al cielo, si estás bien seguro. Eso es lo más importante, hermana Tere. Porque de nada sirve estar aquí y no estar seguro de que somos salvos. Yo estoy bien seguro de que si hoy muero voy al cielo. No porque yo sea muy bueno, por su sangre preciosa. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que y herederos según la promesa. Las promesas de Dios son para nosotros. Más de 3,000 promesas en la Biblia. Y tú y yo esta tarde estamos tolerando a gigantes en nuestra vida y se han burlado de nosotros. ¿Sabes cuál es el problema? Que dejamos que ese gigante controle nuestra vida. Escúchame bien lo que te voy a decir. La lucha más grande que tenemos el cristiano está aquí. ¿Sí o no? Nuestras emociones y nuestros sentimientos guían y rigen nuestra vida. ¿Por qué estamos tan ansiosos? ¿Por qué estamos tan preocupados? ¿Por qué estamos tan temerosos? ¿Por qué estamos tan frustrados? ¿Por qué estamos siempre tan enojados? Porque nuestras emociones y nuestros sentimientos hemos permitido que se conviertan en gigantes que controlen nuestra vida. ¿Si estás aquí conmigo? Y una emoción, escúchame bien lo que es una emoción. Una emoción es una respuesta de mucha intensidad a algo externo. Una emoción es una reacción muy intensa de nuestro cuerpo a un estímulo externo, muy intensa. Es un impulso, una emoción, a diferencia de un sentimiento. Mira, ¿cómo es una emoción? Les doy un ejemplo. Un coraje. ¿Cómo reaccionamos? Nos enojamos sin pensar, ¿sí o no? Reaccionamos. Es una emoción, un coraje. El hermano, voy a dar un ejemplo entre ustedes. Está bien, ustedes se aguantan, ¿verdad? La hermana Lency ama a mi hermano Julio. Ese es un sentimiento. El amor es un sentimiento. El amor es algo que perdura, ¿sí? Es algo constante. La emoción es algo de un momento. La hermana lo ama porque la emoción, ya los voy a revolver, ¿verdad? La emoción pensada es un sentimiento. La emoción no piensa, esa es una reacción. Ellos se aman mucho, se adoran, son una pareja perfecta. Dense un beso. No es cierto, ¿verdad? Pero el hermano le habla por teléfono a la hermana Lency y le dice: amor, le dice de otra manera, pero yo lo veo. ¿Sabes que me peleé con el supervisor y me corrieron del trabajo? La hermana Lency ve al niño y se enoja porque piensa: ¿y cómo le vamos a dar los pañales, la leche? Porque te peleaste. Esa es una emoción, es una reacción en el momento. Sin embargo, el sentimiento lo sigue amando. Ese es un sentimiento.
Ya se le baja a la hermana. Usted no se ve enojona, hermana. Hermano Sammy, no se ve enojona. Se ríe el hermano Sammy. Se le baja el coraje, pero no piensa dejarlo, ¿verdad que no? Porque lo ama, ese es un sentimiento. El campo de batalla del enemigo son nuestras emociones, porque nuestras emociones crean una reacción y muchas veces dañan. Y las emociones son respuesta a la falta de Dios y la falta de descansar en la palabra de Dios. ¿Sí estás conmigo? Por eso el enemigo nos gana. Que estaban asustados todos los soldados. ¿Cómo creen que estaba Saúl? Escondido a la tienda, hermano. Atemorizado. Con miedo. Con frustración. ¿Y por qué David no? Cuando llegó y escuchó. Porque se acordó de la promesa. Dijo: ¿este quién es? Que no tiene ningún pacto con Dios. Yo soy heredero de esa promesa y Dios está conmigo. Échenmelo para acá. Chaparrito de mi abuelo, mi hermano Fernando. Siempre que describen a David, como que yo me parezco a David. Chaparrito, guapo, carismático, sencillito. ¿Por qué él no? Porque él sabía de esa promesa. ¿Sí estás conmigo? Tristemente estamos equivocados al pensar que las promesas de Dios no son para nosotros. David descansó en esa promesa que tenía 14 años. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que una espada de dos filos, y penetra. ¿Sabes por qué estamos presas de las emociones, de los sentimientos? Porque no descansamos en la palabra de Dios. Viene una emoción y no la podemos controlar porque no conocemos esas promesas. Te doy un ejemplo. Tienes temor, viene el miedo, un miedo paralizante, una emoción, y te asustas y ya no haces nada. Cuando la palabra de Dios te dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y luego que dice: que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero viene el temor y no te acuerdas y no descansas en la palabra de Dios. Ese es el problema. Y te dejas guiar por la emoción y nunca puedes con ese gigante. Esto va para todos aquellos que quieren hacer algo para Dios o servir. El gigante del temor los tiene sentados. No puedo, no sé. Cuando lo que Dios busca es un corazón dispuesto. Esto va para mucho cristiano. Yo conozco cristianos que me dicen: oiga, pastor, me ofrecieron ser supervisor, pero no creo poder. Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida. Oiga, pastor, me ofrecieron esto, pero tengo miedo. Cuando la Biblia dice que no temas porque yo estoy contigo. Necesitamos descansar en Dios. El mundo le cree más a la Virgen que nosotros a Dios. Cuando veníamos de Tanlajas, yo venía, la verdad es que soy muy malo para recordar direcciones, pero por un pueblo por ahí. Hermano Héctor, subimos a la montaña, ese donde están las pedreras, no sé si se acuerda ahí que está blanco. Ay, entre valles y
y donde está el seminario, el Mante y Valles. Y yo venía por ahí, hermana Tere, y veo a pasar gente caminando, hermano. Qué raro, pues es una carretera. Niños, hermano, agarrados de la mano. Ay, qué raro. Ahí van. Mucha gente entre la calle, con camisas. Y como no es chismoso, pues se para a ver qué dice. ¿Sabe qué, hermano Héctor? Más para adelante, hermana Tere, venía un hombre con un San Judas Tadeo en la espalda. Hermano Héctor, caminando. Había niños vomitándose, la insolación. Bajamos y tenían como un templo lleno de gente, con un San Judas ahí, haciéndole promesas, agradeciendo los favores, porque esa gente le cree más a él que tú y yo le creemos más a Dios. Por eso estamos como estamos, porque no descansamos en las promesas de nuestro Dios. Nos asustamos cuando alguien nos quiere hacer algo. Somos humanos, el miedo es una reacción natural del cuerpo. Pero yo no sé, hermanos, pero Salmos 34:7 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando alguien te amenaza, cuando alguien te quiere hacer algo, descansa en las promesas de Dios. David así lo hizo. Las emociones y la falta de descanso en las promesas de Dios nos provocan estar intranquilos. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, cristianos. Cuando Juan 11:25 y 26 nos dice que Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto va a vivir. ¿Por qué le tienes miedo? Descansa en las promesas de Dios. Hay gente, yo he conocido cristianos asustados por el agua, hermano. Oye, ¿qué vamos a tomar? ¿Y qué va a pasar si no llueve? Cuando sabemos y la palabra de Dios dice que Dios tiene control de todo, que nosotros vamos a hacer nuestra parte y Él va a hacer el resto. Nuestro futuro es glorioso, hermanos. Pero tú le crees a Dios. Tú descansas en las promesas de Dios. Algunos nos han agraviado, nos han lastimado, y humanamente queremos defendernos y estamos muy intranquilos. Pero Romanos 12:19 dice que la justicia es de Dios. Que no nos venguemos nosotros. Eso lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay gente que dice estas palabras y a mí me da mucho miedo. Solo Dios puede juzgarme. Cuando la ira de Dios es tremenda, hermanos. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabes por qué estás intranquilo esta tarde? ¿Sabes por qué estás luchando? ¿Sabes por qué estás lleno de temor? Son 4 las emociones. De ahí parten todas. La tristeza, el disgusto, el miedo y la ira rigen nuestra vida cristiana. Pero si descansas en las promesas de Dios, ¿por qué no cambiar esa tristeza a través de su palabra en gozo? Gozo, hermano. Oye, qué hermoso es vivir una vida cristiana en gozo, no en tristeza. Pero descansa en las promesas de Dios.
qué no cambiar ese disgusto por agrado? ¿Por qué no cambiar ese miedo por valor? ¿Por qué no cambiar esa ira o coraje por humildad? Pero solamente lo vamos a hacer si descansamos en las promesas de Dios y en su palabra. Así que cuando el enemigo venga y te muestre y te enseñe esas emociones en tu cabeza, descansa en las promesas de Dios. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué va a hacer? La Biblia dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. ¿Por qué estás intranquilo esta tarde? Porque tienes temor, porque estás triste, porque te sientes herido. Sabes que te ha faltado descansar en las promesas de Dios. David lo hizo. ¿Y sabes qué? Oh, esa gran victoria es registrada en la Biblia para darnos ese ánimo que tenemos que recordar. ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese gigante que no tiene pacto con Dios, que venga y atemorice mi vida? Yo te lo digo a ti esta noche. ¿Con qué gigante has batallado? Descansa en las promesas de Dios. Descansa en la gracia de Dios. ¿Crees que hay algo difícil para Dios? Nada. Ponte de pie esta noche, por favor. Segunda de Corintios 9:8. No dejes que el enemigo batalle. No dejes que el enemigo luche con tu mente, con tus emociones. No dejes que ese gigante te mantenga a la raya. ¿Cuánto tiempo lo has aguantado? Cuando tú sabes que esta es tu arma. Cuando tú sabes que aquí hay más de 3,000 promesas para ti. Porque estás afanado. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia. Ya fueron conocidas tus peticiones delante de Él. Ya saben tus luchas, nuestro Dios. ¿Tú crees que si nuestro Dios no nos escuchara, no nos hubiera pedido que oráramos, que le pidiéramos a Él? ¿Ya fueron conocidas tus peticiones? Por nada estéis afanosos. ¿Ya le diste esa acción de gracias a Dios? Descansa en las promesas de Dios. Y yo quiero hacer algo esta noche. ¿Por qué no vienes al altar y no le pides a Dios nada? ¿Por qué no vienes y le agradeces a Dios lo bueno que es? Hoy no le pidas. Hoy ven y dale una acción de gracias porque Él ha sido bueno. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Ven al altar y dile a Dios: gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, gracias porque has sido fiel, gracias porque no estoy loco, aquí estoy. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias porque mantienes de pie a pesar de que yo soy fiel, infiel.
Descanso en las promesas de Dios hoy. En el nombre de Cristo, su sangre preciosa reprenda toda ansiedad de tu corazón. Reprenda toda mala intención. Descansa en las promesas de Dios. Pastor, usted no sabe las luchas. Descansa en las promesas de Dios. Dale gracias a Dios esta tarde nada más, porque Él ha sido bueno. Goliat le creyó a Dios y todo un pueblo fue destruido. ¿Qué gigante tienes esta tarde en tu corazón? ¿Duda? ¿Duda? ¿Tienes un vicio que no puedes dejar? ¿Crees que ese problema es imposible? ¿Crees que tu matrimonio no tiene salida? ¿Crees que tus hijos tampoco? ¿Crees que la batalla ya está perdida? ¿Crees que siempre vas a estar ansioso? ¿Nunca vas a volver a ser el mismo? ¿Crees que estás siempre llena de temores? Descansa en las promesas de Dios esta noche. Dile: Señor, tú tienes todo el control, yo no. Señor, yo no puedo en mis fuerzas, yo no tengo ni los recursos, pero tú sí los tienes. Oye, qué hermoso venir y agradecerle a Dios. Hasta los problemas se le agradecen a Dios porque nos hacen crecer. Esas batallas nos hacen crecer. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos a descansar en tu palabra. Cuando venga el enemigo y batalle con nosotros y nos bombardee de tantos pensamientos negativos, los destruyamos con sus palabras. Que las emociones no nos dirijan. Que nuestros impulsos no nos dirijan, sino que su santa palabra guíe nuestros pasos. Damos gloria y honra a usted. Ayúdenos, como David, recordar que su promesa sigue siendo vigente para nosotros. Señor, gracias porque es fiel. Qué bueno es con nosotros. Pedimos estas cosas en el bendito nombre de Jesucristo.